Ya falta poquito, ya falta poco porque, a ver, se supone que el partido es a las 2, son las 11, ya queda cada vez iba a decir más poco, no sé si más poco es como decir más mejor, pero no sé si de alguna manera, bueno, el caso es que queda poco tiempo, ¿sí? Dejémonos de términos aquí de si está bien dicho o está mal dicho, el caso es que queda poco tiempo, pero ahora no vamos a hablar de la final, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que queda poco tiempo para la final de Champions entre Liverpool y Real, la final que se juega en París, que incluso yo te diría que es de las finales que más expectativa ha tenido en el último tiempo, si no estoy mal, porque la del año pasado, pues la del año pasado fue en pandemia, que fue, si no estoy mal, si la memoria no me falla, no, fue Chelsea. Chelsea ¿contra quién fue Chelsea contra Manchester City, que hubo una expectativa, sí, hubo expectativa en la final de Chelsea y, ¿cómo se dice? Chelsea y Manchester City, e incluso la final antes de esa, que fue la de Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. O sea, en los últimos 2 años hubo algún tipo de expectativa, pero pues no hubo tanto como por ejemplo en este caso. Obviamente, pues no podemos comparar de pronto la historia que a lo mejor tiene el City, más allá de que recientemente sea importante, con la historia que a lo mejor tiene un Real Madrid. O sea, es imposible comparar las dos historias, lo mismo que es imposible comparar la historia que puede llegar a tener un Chelsea con un Liverpool, ¿sí? Porque, pues, digamos, Liverpool viene desde hace mucho tiempo y Chelsea, pues, digamos, es un equipo importante, histórico, pero, pues, no tiene el nivel de importancia que tiene, a lo mejor, un Liverpool como este. Entonces, yo creo que es alguno de los factores que hace que esta final, además de que es la tercera vez, si no estoy mal, porque la primera vez la ganó Liverpool, como en el 84, si no estoy mal. La segunda fue en el 2017, que la gana el Real, y ahora la tercera es que va a enfrentar. Entonces también es como un desempate para ver cuál de los dos. Y el hecho de que Liverpool si la gana empate al Milan con 7 Champions. Obviamente todavía están lejos del Real, que tiene 13. Entonces, pero pues digamos de alguna manera es como que tiene el... Pero el caso es que ahorita vamos a hablar de algo distinto, vamos a hablar de algo diferente y que de alguna manera también tiene que ver con el tema de expectativa, también tiene que ver con el tema de ese morbo, pues, morbo, más o menos morbo, pero pues digamos con esa expectativa que se genera. Y es que hay algo muy particular. Por lo general, cuando hay un atleta, si un atleta, un deportista, siempre está en el ojo de la tormenta cuando está en su dominio, ¿sí? Por ejemplo, un futbolista siempre aparece en los medios, aparece en las noticias, aparece en las publicaciones, aparece en casi todo lado cuando hace las cosas bien dentro del campo, cuando hace las cosas o cuando está en actividad, cuando gana títulos, cuando juega, cuando hace una jugada. Lo mismo con un futbolista, lo mismo con un basquetbolista, lo mismo con un golfista, lo mismo con un propio tenista. Siempre están, por decir, en el ojo de la tormenta o están en el ojo de los medios cuando están en actividad, ¿sí? Obviamente esto me refiero a que compiten y por el hecho de estar compitiendo constantemente están siendo vistos por, entre comillas, el mundo y pues ocasiona que de pronto también se les vea alguna cosa extra cancha, que pueda ser un comportamiento, que si salieron de fiesta, que si esto, que lo otro, pero están como en ese entorno dentro del cual pues digamos están compitiendo. Entonces uno puede llegar a entender que al estar en competencia o al estar en activo siempre haya como un ojo o haya una mirada hacia ellos porque pues digamos es al final parte de lo que conlleva ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que al final se tenga ese reconocimiento, entre comillas, mundial, aunque pues eso se reduce a un cierto número de jugadores o un cierto número de atletas, pero pues digamos que siempre cuando a un jugador lo están mirando, lo están observando y el mundo lo está observando es porque está en activo, porque está compitiendo y porque a lo mejor se mandó una cagada estando en activo. Pero si nosotros ponemos a ver, hay un caso particular. Hay un caso particular, ¿por qué? Porque pocas veces, aquí ya entrando más un poco a delimitar lo que es el deporte de las MMA. En el deporte de las MMA, por un lado, hay grandes figuras, y hay grandes figuras que tienen cierto nivel de renombre, pero la más importante a nivel de renombre, a nivel de poder mediático, es obviamente McGregor. ¿Sí? Aquí no estamos descubriendo América en ningún tipo de sentido, sino que pues básicamente McGregor es el tipo que más influencia tiene entre el mundo de las MMA. Hay otros, como por ejemplo Masvidal, como por ejemplo John Jones, como por ejemplo St. como por ejemplo el propio Nate Diaz, Nick Diaz, el propio Chael Sonnen, pero que ninguno de ellos tiene ese alcance gigante, ese alcance precisamente mundial que voy a llegar a tener un Conor. Y lo que pasa es lo siguiente, por lo general, como decíamos anteriormente, los atletas, y en este caso los peleadores, siempre aparecen en los medios y siempre son, entre comillas, noticia cuando están peleando, ¿sí? Que si este va a pelear contra este, entonces que si en la previa le dijo esto, que si habló de esto, que si para calentarlo le hizo esto, entonces
es como que siempre se habla de ellos en las noticias cuando están a punto de pelear o cuando están entrenando, ¿sí? Están preparándose para su pelea o está haciendo las conferencias de prensa para la pelea. Pero en el caso de McGregor es muy distinto. ¿Por qué? Porque Conor es la cara más visible de las MMA y de alguna manera el tipo se lesiona así, el tipo básicamente se lesiona, se parte el tobillo, la pierna, como se quiere decir, creo si no estoy mal que fue a la izquierda, pero bueno, el caso, el tipo se lesiona, por lo cual deja de estar en activo durante un periodo de tiempo, casi 2 años, bueno, mentira, un año y medio más o menos, si no estoy mal, el tipo se lesiona y deja de estar en activo, o sea que no está ni entrenando, no está ni preparándose para una pelea, no está enfrentándose a nadie, pero aún así, sin estar en activo, el tipo sigue siendo cabeza de noticia de los portales y sigue estando en el ojo de la tormenta, por decirlo así. Y es algo muy particular porque es algo que pocos competidores o pocos atletas consiguen, ¿sí? Mantenerse vigentes más allá de no estar compitiendo y mantenerse vigentes no me refiero a que como que ya, por ejemplo, Michael Jordan, de vez en cuando uno ve que sale una noticia que Jordan estuvo en tal lado, que Jordan estuvo en tal sitio, que Jordan hizo como que hace diferentes apariciones y el tipo pues es cabeza de noticia, pero es muy esporádico porque pues Jordan no es un tipo que aparezca cada rato, no es un tipo que a cada momento llegue y de alguna manera se le vea todo el tiempo, sino es como que un tipo, es una figura pública un poco más reservada, aunque pues tiene su nivel de influencia, pero en el caso de McGregor es como que el tipo constantemente está en los medios y no pierde esa relevancia que consiguió peleando, ¿sí? Porque el tipo al final consigue la relevancia, lo que comentábamos anteriormente, de ser cabeza de noticias, lo consiguió entre pelea, que si va a pelear contra este, que si le dijo esto al otro, que si hizo esto, que si hizo lo otro, todo en un contexto de preparación para una pelea. Pero en este caso, el tipo deja de estar en activo durante un tiempo por estar lesionado, por lo cual no pueden entrenar, aunque ya, pues, ya volvió a los entrenos, pero pues no pueden entrenar de manera fuerte. No puede de alguna manera pelear, sí, porque no está pactado para pelear contra nadie, pero aún así el tipo consigue tener más mediatización que los propios peleadores en activo. Y es algo que es curioso, ¿por qué? Porque en un mundo de percepción, de expectativa, de decir este tipo es más que este, que lo otro, que cuál es el más importante, de alguna manera es curioso ver que un tipo que no está peleando, o que ni está pactado siquiera para volver en los próximos 2 meses, tenga más mediatización que alguien que, por ejemplo, el campeón del mundo. Campeón del mundo, y eso es algo que se consiguió con los años y que yo creo que McGregor pues, es la razón por la cual McGregor consigue ser la cara más importante de las MMA, porque aún así, sin estar pelea, el tipo consiguió instalarse dentro de una cultura general o una cultura popular dentro de la cual hace que su carácter sea más que importante, sea interesante, ¿sí? Porque pues digamos que uno no mira a alguien porque decir, uy, qué interesante, o qué importante, sino que dice, uy, qué interesante lo que puede estar haciendo este man, o qué interesante lo que puede estar haciendo tal otro, qué interesante lo que hizo, mira eso, mira otro. Y de pronto más que interesante, que a lo mejor no es la palabra, es atractivo, es llamativo, es vistoso, ¿sí? Porque pues además el tipo tiene que si las camisas Gucci, que si las camisas Versace, que si el tatuaje, que si las gafas, que si los carros, que si entonces tiene como ese estilo de vida que de alguna manera atrae y hace que sea como un imán para el público y que sumado a ese imán también sea como una, un aditivo a lo que es McGregor, ¿sí? Como que, uy, mira dónde está, mira dónde en la casa, mira el carro, mira el coso, mira aquí, mira que fue a tal lado, a tal sitio, tal otro. Y también el hecho que McGregor ha sabido como rodearse y establecer, por ejemplo, yo escuchaba la otra vez un tema de Cristiano, cuando Cristiano llegó a los 400 millones de seguidores, que analizaban el hecho de que Cristiano en el perfil, sí, en su Instagram tenía como distintas facetas. Por un lado tenía la faceta de entrenamiento, tenía la faceta de jugador, ¿sí? Que era cuando ponía todas las fotos, todas las imágenes, entonces llegaba a ese nicho de fútbol. Después tenía las imágenes de entrenar, básicamente simplemente hacer ejercicio, que ahí llegaba a otro nicho. Después tenía las imágenes con la familia, por lo cual un nicho un poco más familiar, que era un poco más general, que llegaba a otro nicho, ahí van tres. Y después tenía las imágenes como allá de lujos, de los carros, de las casas, de las imágenes, que si el traje, que si las gafas, que si el esto, que si lo otro, por lo cual llegaba a un cuarto nicho. Entonces como que llegó a instalarse en 4 nichos distintos, incluso muchos subnichos más, pero llegó a instalarse, por lo cual sigue siendo relevante. Y en el caso de McGregor es algo igual, porque el tipo, por un lado, es el atleta, por otro lado, es el tipo extravagante, sí, con las camisas y todo, por lo cual ahí van 2 nichos. Él es el tipo de familia, porque también publica de los hijos, y es el tipo que de alguna manera se mantiene activo llegando a diferentes nichos, por lo cual al no estar de pronto activo en uno, ¿sí? Al no estar de pronto activo en la parte de deporte,
puede estar activo en la parte de lujos, puede estar activo en la parte de esa exclusividad, digámoslo así. Entonces siempre se mantiene vigente más allá de no estar directamente peleando, no estar preparándose para una pelea, y es algo que es curioso porque no todos los consiguen hacer, y no estoy hablando solamente de los peleadores, sino no todos los deportistas lo consiguen hacer, no todos los deportistas consiguen mantenerse en ese ojo de tormenta mientras no estén compitiendo. Entonces es curioso ver cómo un tipo que sin estar en activo puede llegar a tener más relevancia o más importancia o más tiempo dentro de los medios que un tipo que a lo mejor está entrenando todos los días y que incluso tiene para que una pelea por un título, ¿sí? Entonces es curioso ver cómo, como de alguna manera un tipo consigue establecerse dentro de esa cultura popular. Lo mismo que a lo mejor en su momento Tyson, ¿sí? Que Tyson era el tipo, el boxeador, era el tipo lujoso, el tipo loco, y que de alguna vez sin estar tanto tiempo peleando, conseguía ganar como ese tiempo de medios que de alguna manera pues lo hizo también importante. Entonces es como curioso ver las cómo se forma una personalidad, cómo se forma un perfil tan público y que consiga mantenerse vigente más allá de no estar básicamente haciendo lo primordial que es su actividad por la cual se conoció, que en este caso, pues en el caso de McGregor, es pelear. Entonces, creo que es un caso de estudio bastante interesante que incluso puede hacerse un paralelismo con el tema de, como decíamos anteriormente, de Ronaldo, de Cristiano.